Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Despierta HM, como lo prometido es deuda. Tenemos una representación de la corriente magisterial Eugenio María de Hostos en la persona de la licenciada Fanny Martínez Mena, a quien nosotros recibimos con un fuerte aplauso. Pero hasta yo voy a Fanny, aplaudirme. Es de los medios. Sí, Fanny, no, sí, una mujer de los Muchos medios. Una comunicadora de Compañera tuya años. de muchos años. Sí, incluso el otro día Fanny me enviaba o me etiquetaba un video de hace 5 años. Sí, sí. Nosotros haciendo pinino, Fanny, empezando a hacer Y empezando a hacer transmisiones en vivo y transmisiones. cosas así, en el programa De mi provincia en TV. pero empezando a hacer nosotros transmisiones ahí. Sí, sí. Porque en principio no se transmitía. Nosotros comenzamos, vamos a hacerlo por las Sí, redes. sí, sí. Porque la gente nos seguía ahí. Y bueno, fue una experiencia bonita. Fue la Durante muchos iniciación. años en mi provincia en TV. Duramos hasta que duró. Sí. Sí, ¿Eh? porque después ustedes se quedaron solos en el programa. Sí, después con la pandemia, cuando inició la pandemia, Osmar estaba en Estados Unidos y yo creo que fue de los que se quedó varados allá. Ujú. Ahí salimos del aire porque hubo una reducción de los horarios y ya después pues no nos integramos y Osmar decidió quedarse definitivamente en Estados Unidos y quitar el proyecto. Y nosotros pues quedamos ahí, uno está aquí y otro estamos en YouTube como conversando de todo un poco. Ustedes no van a cobrar por eso, ¿verdad que no? No, todo lo contrario. No. Conversando de todo un poco. Pero- Tú lo haces junto a una joven de San Francisco de Macorís. Sí, buena, Marlene muy Díaz. buena, Marlene. Marlene Díaz Muy es, buena. es docente del sector público, estudiante de Derecho y maestra de locución en la escuela Profesor Otto Rivera. Y hablando de comunicación, Fanny, ¿cómo tú evalúas la comunicación que se está haciendo aquí en la provincia de Hermanas Mirabal? Bueno, este espacio lleva comunicación de calidad. Hay otros que llevan comunicación de calidad, sin embargo, en lo que tiene que ver con las redes, hay que reinventarse un poco, muchas noticias inconclusas, mucho morbo, muchas faltas Respeto. ortográficas, falta de respeto. Entonces, todos cabemos, todos podemos ser comunicadores, todos podemos comunicar, pero hay que tener mucho cuidado con la forma en que se transmite el mensaje. Y yo creo que los que lo están haciendo de esa manera tienen la oportunidad de perfeccionarse. Así es. Bien, Bueno, y Fanny. vamos a tener que hablar con su jefe inmediato, director distrital, y usted viene para acá. Entonces, mira qué bonito se ve ese. Mira qué bonito. Le digo, mira esa pantalla, mira. Qué mira. bonito. Se ve bonito, bonito. bonito. Fanny y yo Sí. engalanamos este set en esta Claro. mañana. No, pues, Mujer. Y, Está y bonita. dos mujeres. Yo soy talentosas. mujer, no sé si tú eres ser menstruante o mujer, porque Sí, en porque- Chile, No, Sí, porque en tú ahora Chile- hay que ser menstruante. En Chile ya están definiéndolo así. Fanny, a lo ser que hemos menstruante. llegado en la sociedad. para Wow, ¿Eh? Sí. Pero eso como- a lo que hemos A- llegado. A desvirtuar la esencia de Dios. Lo que pasa es que ahora aparecen hombres que quieren ser mujeres, No, pero no menstruan. aparecen. Caramba. Mira, Fanny, y por ejemplo. Y mujeres que quieren ser hombres también. Parece. Parece, es, viceversa. Qué barbaridad. Sí, sí, parece que ahora Y que quieren. todo en nombre de la diversidad. Mira, en el caso de Estados Unidos, hay Me estados. gustó eso de Fanny. ¿Eres mujer o menstruas? No, ser menstruante. O ser menstruante. Entonces, cuando ya viene la menopausia, entonces. Dijo, Ya es una cosa. dijo Pero en nena, Estados dijo Unidos- nena de que las menopáusicas no tenemos género. Mira, en Estados Unidos la libertad de género entiendo, en algunos estados se ha malinterpretado. Y hay un señor que demandó a una persona porque le dijo señor. Pero él dice, no, yo soy un helicóptero. Oye, esta vaina. Él es un helicóptero y por tal razón él no era un señor y le ofendieron diciéndole señor. Porque él se cree helicóptero y como la cosa es lo que usted se crea en algunos estados de Estados Unidos, entonces ya. Ay, Dios mío. Él es un helicóptero. Señores, con Fanny hoy nos desvirtuamos con el tema específicamente, aunque muy amena la conversación, pero específicamente nosotros en esta mañana vamos a hablar con Fanny con relación a las dificultades que presenta la ADP. ¿No? Y el aumento. a No, el nivel aumento, un 10%. centenares y el aumento del 10% que está
para ser aplicado a partir del mes de junio, me parece. Sí, el De próximo eso mes. nosotros queremos hablar. Tú eres de la corriente Eugenio María de Hostos, tenemos Sí. La ADP de información. Tenares, es esa corriente. Háblanos de eso. ¿En qué está la ADP aquí en Tenares? Porque por tiempo lo vemos muy en la palestra pública, haciendo protesta y trabajando. Y hay un momento en que lo vemos un poquito rezagado. ¿En qué está ahora mismo la ADP en Tenares? Bueno, ahora mismo la ADP en Tenares no está en nada. Somos 21 miembros y cada uno está por su lado. Hace mucho que no se convoca, pero sí esperamos que esté con los oídos puestos en el sentir de los maestros, que cada miembro esté haciendo lo propio, sirviendo, escuchando. Pero sí hace falta luchar por las reivindicaciones que son propias del municipio, los males que aquejan al sector educativo. Pero a decir verdad, aquí el pleno de dirigentes municipal no se convoca desde que se hizo la manifestación frente al distrito. Esa fue la última vez que se convocó a los directivos. Esperamos que en los próximos días pues estén convocándonos. Yo soy solo un miembro de 11. Bueno, en realidad son 16, pero para la toma de decisiones solo 11 tienen calidad de voto, pero no se está reuniendo. Esperamos que en los próximos días sí se haga una agenda de trabajo. ¿Pero por qué, Fanny? Solo 16 tienen derecho a tomar decisiones. Solo si son 11. 21, 11, si son 16. Bueno, porque hay 5 miembros que pertenecen a lo que es el tribunal disciplinario. Esos Ya fungen Eso como funciona, jueces. Fanny. Bueno, quisiéramos que funcione. Sí, pues sería una garantía de... Quisiéramos Sí. que funcione porque de Sí. esa manera, bueno, a nivel nacional y en términos legal, esa es una de las demandas del sindicato, porque siempre nos enfocamos que si el aumento, y que si el aumento porque es la parte más sensible, pero es un gran pliego de demandas lo que la ADP exige al ministerio. Hace muchos años se está exigiendo que se instituya o se constituye el tribunal de la carrera docente que está establecido en la ley y en los estatutos. Y usted dirá, ¿y qué es el tribunal de la carrera docente? Bueno, cuando un maestro llega, o un personal docente cualquiera, tiene una situación, la ley establece que debe ser el tribunal de la carrera docente, un tribunal especializado, el que conozca de los casos. Por ejemplo, ahora no se da eso, se está enviando a un tribunal de primera instancia, a un tribunal judicial normal, pero la ley establece que debe ser un tribunal especial. Sí, pero depende de qué tipo de sanción conlleve el acto. Por ejemplo, en Santiago, no tiene nada que ver con el tema, pero a modo de ejemplo, el otro día salía uno acusado de agresión sexual contra 11 mujeres. Ese no puede ir a un tribunal especial, sino a un tribunal ordinario. Bueno, es lo que tenga que ver como docente per se, delitos, Ok, faltas perfecto. que se le imputen en sus funciones. Porque, mira, para poner un ejemplo, yo fui bloqueada en febrero, pero ¿en base a qué? Fue conocido, hubo un expediente elaborado lo pongo como ejemplo, hubo un expediente elaborado de faltas que la maestra cometió, que fue trabajado, que se llevó, que se le dio un seguimiento y que se le aplicaron otras faltas, otras sanciones conforme a lo que establece el reglamento y que ya a raíz de esa fue la otra medida. No hubo ningún tipo de procedimiento porque sencillamente eso se ha violentado. Entonces, lo que se exige es que se establezca ese tribunal, porque el tribunal sería el competente para conocer, de acuerdo a lo que establece la ley pública, el estatuto del docente, que tiene contemplado allí el estatuto del docente, así como el código del menor que establece, el estatuto del docente establece allí los deberes del docente, sus derechos, las faltas las tipifica como el Código Penal, las tipifica y también establece las sanciones, incluyendo la cesantía en última instancia de un docente. Okay. Fanny, nosotros Fanny, nos hicimos vamos. eco de tu caso cuando podemos decir, cuando paralizaron tus beneficios. Ustedes llegaron a un acuerdo, te dieron información de por qué detuvieron tu sueldo Porque el jefe dijo. o tu pago, mejor dicho. Porque el jefe dijo. ¿Cuál es el jefe? El director del distrito fue ¿Cuál? que ordenó la suspensión.
Eso es sencillamente así. Pero Fanny. eso debió ser penalizado. Bueno, pero este es el país Si en no el que había vivimos. justificación, ¿verdad? Fanny, Por eso es que Fanny dice que un tribunal debería. Bien. Fanny. Vamos luego- a hablar del aumento. Sí, pero antes de los aumentos, Ok. yo quería saber, el sector magisterial de Tenares, ¿cómo quedó la armonía, Entre comillas. entre comillas, para que tú no des la respuesta, de la clase magisterial luego de las elecciones del ADP, en la cual salió electo Jonathan Ya Casado? no están casados. ¿Usted se refiere a la armonía a los dirigentes o Sí, los sí, maestros sí, en general? de la ADP. De las dos cosas, dentro del ADP, porque lo que pasa en la ADP también afecta también a todos los maestros. A todos, claro. Bueno, lo primero es que él resultó ser electo, la mayoría fue triunfadora, porque cuando tú votas por un candidato y gana, tú te sientes victorioso, te sientes en regocijo. Sin embargo, los maestros estarán viendo los resultados hoy. El maestro no soy yo que voy a venir a decir aquí si están actuando bien o mal. Yo como miembro electa dentro de la corriente, intento hacer el trabajo que se me permite hacer. Y lógicamente, cuando tú tienes tus ideales y chocan con otros, pues llegarán momentos de desavenencia, discusiones, pero es algo que no pasa de lo institucional, no en el ámbito personal, sino en lo que tiene que ver con las funciones. Ahora, de manera general, los maestros se sienten huérfanos en Tenares. Escucho el grito. Muchos se sienten que fueron engañados, otros siguen defendiendo su elección. Y en materia interna, Lincoln, pues creo que hay mucho que decir, porque nosotros apostamos a la institucionalidad del sindicato, independientemente de que hayan diferentes corrientes. Lo que estamos allí representa un equipo, la corriente de gobierno, que es la corriente del PRM, Juan Pablo Duarte, José Francisco Peña Gómez, bueno, no sé cuál de las dos bien. Otros están representando la fuerza. Salomé Ureña. La Salomé Ureña no está, porque esa era del PRD, y bueno, aquí la representaba yo en última instancia, y decidí apoyar la corriente Eugenio María de Hostos. Entonces aquí está la fuerza magisterial, que es la que está adscrita a la fuerza, del pueblo, y la Eugenio María de Hostos, que siempre ha estado adscrita al PLD, o Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, yo como maestra no la veo en función de que pertenece al PLD, la veo en función de defender los derechos del maestro, porque para mí, el que quiera discutir de partido tiene a los partidos. Ahora, el gremio es exclusivo de los maestros sin importar el color. Entonces nosotros tenemos que pensar no en los intereses de lo que le conviene al partido, sino lo que le conviene a la clase magisterial. Lógicamente que hay dirigentes que responden a su partido y hay dirigentes que, aunque son de un partido, responden a los intereses de los maestros. Fanny, vamos a hablar del aumento. Se anunció el lunes pasado con bombos y platillos que se le iba a aumentar a partir del mes de junio a los maestros un 10% en el salario. El anuncio o la información la dieron a conocer el ministro de Educación, Fulcar, y también la dio a conocer Hidalgo, Eduardo Hidalgo, presidente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. La salvación de los maestros. La salvación de los maestros. Sí, Eduardo Hidalgo. sí. Bueno, sin embargo, Fanny, ya el ministerio había propuesto ese 10% hace mucho tiempo y los maestros querían un 25%. Desde este punto de vista, se aplicó lo que quería el ministerio. Se aplicó el 10%. No negociaron más. No se aplicó lo que quería el ministerio. Según el acuerdo que dan a conocer, oiga, tengo 3 puntos aquí. Ajá. Dice, continuará cumpliendo cabalmente con los diversos puntos contenidos en el acuerdo del 30 de junio del 2021, como lo ha hecho hasta ahora. Si lo ha hecho hasta ahora, no hay por qué protestar. No hay por qué protestar si lo ha hecho. Es que hay que ver que el 10 no es el 10. Ajá. Porque, por ejemplo,
Lo primero que hay que ver es que venimos, anteriormente estaba Eduardo Hidalgo, 2 periodos consecutivos ahí. En esos 2 periodos consecutivos fueron año tras año un 10 y un 12% de aumento salarial. Hay que recordar que en el 2008 un maestro ganaba 5.200 y algo por tanda. ¿En el 2008? En el 2008. Yo estaba en ese entonces en el distrito educativo y yo recuerdo que no quise concursar porque yo sentía que ganaba más siendo una secretaria auxiliar que siendo docente, porque yo era secretaria auxiliar en el distrito y ganaba 5.117 pesos. Entonces yo calculé, me iban a nombrar con una sola tanda, entonces yo calculé, me nombran con una tanda, posiblemente me mandan para la loma. Entonces, a cobrar 5.000 y algo, yo gano más aquí Y que irme para la loma. Entonces me aguanté un poquito y no concursé. Ya en el 2014 se consigue un aumento de un 35% en la gestión de Eduardo Hidalgo y se lleva el salario con los incentivos a 14.800 pesos por tanda. Eso fue en la gestión de la ministra Josefina Pimentel. Y bueno, a partir de ahí se pactó que cada año se hacía un 10% de aumento en el mes de enero. Eso estaba un acuerdo firmado y decía, en tal año un aumento, en tal año, en tal fecha, evaluación de desempeño, en tal fecha esto. Bueno, pues en el 2017 había un acuerdo firmado que contemplaba evaluación de desempeño, nivelación de tandas. Había una diferencia, media ganaba más que... Sí, porque media daba más clase. Eso fue antes de la jornada escolar extendida, pero cuando se unificaron, pues pasamos todos a trabajar la misma cantidad de horas, entonces ya el problema era la diferencia de salario. Entonces, se contempló que para el 2018 debía igualarse el salario. En el 2019 habría que aplicar evaluación de desempeño, en el 2020 tendríamos que cobrar y un aumento general. Bueno, nada de eso se dio y también vino la pandemia, vamos a llamarle que en el 2019 en parte eso influyó, pero no se ejecutó. La única parte que vino a ejecutarse fue ya en septiembre completar la igualación salarial a los maestros. Eso fue la única conquista que hubo en ese periodo de 3 años de la gestión pasada. Se completó, o sea, se igualó. Se igualó. Aún hay maestros que no le han igualado. Entonces, si te das cuenta, el esquema de aumentos salariales año tras año, ahí se rompió. Durante esos 3 años, el maestro no vio un centavo. Educación media tiene alrededor, va a cumplir 5 años que no recibe un peso por aumento salarial. ¿Qué pasa entonces? Llega Eduardo ahora. En octubre, en noviembre toma posesión. La gestión pasada deja un acuerdo, que eso es lo que hay que ver. El aumento y la conquista. El acuerdo de Xiomara Aguante. Exacto, un acuerdo que fue vendido, los maestros saben que fue vendido en campaña como un acuerdo histórico, como el acuerdo que beneficia a los maestros, como lo máximo, porque lo firmó el señor presidente de la República. Por tanto, ese es el que va y fue un acuerdo por 3 años. Por 3 años ese acuerdo. Es decir, la gestión de Eduardo ahora tiene que circunscribirse en lo que establece ese acuerdo, porque fue firmado en presencia del presidente y rubricado por el presidente. Entonces, es un acuerdo, vamos a llamarle de nación, porque es un convenio no con el ministerio, sino con el presidente. Entonces, en ese acuerdo estaba contemplado un aumento. Ese aumento no tenía ni fecha ni monto. De manera que si el ministro quería aplicar un 1%, estaba cumpliendo con el acuerdo, porque lo que estableciera... O sea, no había un monto. No, eso fue así, un palo acechado para el magisterio. Extraoficial, en diálogo se supo que entonces lo que tenían contemplado era un 4 a un 5% de aumento salarial en este año para los maestros. Y que en campaña no lo dieron a conocer por la cercanía de la campaña. Eso iba a afectar. Okay. Entonces, si tú te das cuenta, comparándolo con un 4, un 5%, que eran las pretensiones iniciales, un 10 es lo justo que se pudo conseguir. Un 10 no es lo que merecemos, eso es pírrico, eso es una burla, pero es lo que se pudo conseguir. No es lo mismo tú pescar y andar en un mar en calma que en un mar revuelto. En un mar revuelto, si tú pescabas en un mar en calma 10 peces, vas a pescar 4 y cuando viene a haber 1.
Fanny, eso fue lo que propuso el ministro y eso fue lo que le dio. No, el ministro propuso un 4. El ministerio se plantó y dijo, no, Oye, de un 4 a un 10. Mira, es un el 10. ministro propuso un 4. es un 10 y si ustedes quieren ¿Cómo marchen, llegó a ese hagan lo que acuerdo? ustedes quieran, pero es un 10. Mira, el ministro propuso un 4 para aplicarlo en julio, un 5 para aplicarlo en julio, y después entonces de las movilizaciones propuso un 7 para aplicarlo en julio. Entonces, como ustedes entenderán, el Comité Ejecutivo Nacional no es Eduardo Hidalgo, son 21 miembros y allí todos votan. Eduardo es el presidente, La cabeza. pero él tiene derecho a un voto, igual que cada uno de los que están allí. Y finalmente viene siendo el vocero, el que va a decir lo que se acordó en el Pleno. Y hay que tener en cuenta también que el Pleno Nacional de Dirigentes lo constituyen los 155 presidentes de las 155 seccionales, incluyendo la seccional de Tenares. De esas 155, 92 corresponden a las corrientes que representan y respaldan al gobierno y al ministro de Educación. Igualmente en el Comité Ejecutivo Nacional también el presidente solamente tiene, y la corriente Eugenio María de Hostos, 9 miembros de los 21. Fanny, he querido no hacer la pregunta directa, pero le he escuchado tan directa y que la voy a hacer así. ¿Se vendió Eduardo Hidalgo al ministerio? O sea, ¿le faltó a los maestros que fueron a marchar, a los maestros que fueron a reclamar? Escuchar la palabra vender, yo siempre me he preguntado cómo se vende una persona, Yo- porque así- a mí así nadie yo me ha lo he ofrecido escuchado. comprarme. Así yo lo he escuchado, ¿Eh? así yo lo he escuchado. ¿Y yo así como, sonó? como negro que soy, yo no puedo venir a acomodar. Yo, no, yo Y soy así muy sonó. caribeño. Así Bueno, suena. yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Yo no puedo decir de que Me se pasan un vendió, puñito por abajo. yo no puedo decir de que O se lo voy a- vendió, Una moñita. Revisa la cuenta. a o ver no si- se a ver, vendió. Revisa tu número de cuenta. en el ¿Por banco, a ver qué? si- Hoy A de la ver si mujer. te tú. pusieron A ver una si cosita. llegamos a acuerdo. Hoy de la mujer. o el de la mujer. Digo yo. Bueno, yo no puedo decir de que, ay no, porque tú no puedes meter la mano al fuego por nadie. Sin embargo, si el maestro analiza, el maestro entenderá que de un 4% llevarlo a un 10 no es lo justo, no es lo que merecemos, pero sí podemos decir que consiguió. Y si nosotros analizamos las conquistas en comparación con los 3 años que pasaron, entonces ese 10 es mucho más que lo conseguimos lo que conseguimos los 3 años pasados, que en los 3 años pasados no se consiguió nada de nada. Entonces, otra cosa es, el conseguir un 10%, que como le decía, no es un 10 porque hay otro gran pliego de demandas que le voy a explicar más adelante, evidencia que Eduardo sí sabe cuál es el tornillo que se debe apretar para que los gobiernos flojen. Porque en la gestión pasada ni un 10, ni un 4, ni un 3, ni un 5, ni un 15, no hubo nada. Ni siquiera se mostró interés en manifestar por un aumento. Y en este estamos hablando que Eduardo no tiene un año de gestión y ya consiguió un 10. Pero también se estableció un aumento, claro, ese está sin monto para el 2024. Y se estableció que en este mismo año se debe aplicar la evaluación de desempeño a todo el personal docente y que se debe pagar en el 2023. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, estamos viendo que tenemos hasta ahora garantizado en estos 3 años de gestión 3 aumentos, 2 aumentos salariales y una evaluación de desempeño. Entonces, es mucho más que lo que se consiguió en la gestión pasada. Pero además de eso, tenemos que ver que se está trabajando para que los jubilados y pensionados también se les regule el salario. Y muchos dirán, ¿y por qué lo dejaron de último? Lo que ¿Y pasa es por lo qué siguiente. siempre dejan los jubilados y pensionados de último, como si fueran las obras después que, Que deberían ser dieron tomados en cuenta por el, antes por de- el- Que por el lo magisterio? que nosotros ¿Y tenemos, cuántas lumbreras de maestras? si tenemos una ADP fuerte, si Wow. tenemos cooperativas y tenemos EMA, fue gracias a los jubilados y pensionados que fueron ellos quienes dejaron Ese legado, ese legado, su lucha, porque las luchas de hoy no se comparan con las luchas de antes. Ahora tú lo cuentas por escuela y si hay 50 van 5 a las manifestaciones, los otros van para el médico, se quedan en la casa, pero esos yo voy a jubilados aprovechar para lavar ese se día. entregaron en cuerpo y alma. Sin embargo, hay un tema. Ya el tema de los jubilados y pensionados escapa directamente de la responsabilidad del ministerio, porque después que un maestro es jubilado, es el presidente a través de un decreto que ordena el aumento salarial. Entonces,
dentro del acuerdo que se firmó, que contempla el 10% la evaluación, también está contemplada una reunión con el presidente para tratar el tema de los jubilados y pensionados y el seguro médico para unos 11,000 jubilados y pensionados que están sin seguros. A nivel municipal, esa es la secretaría que yo represento a los jubilados y pensionados. Como entenderán, no soy tan adulta que conozca a todos los maestros y ha sido un poco difícil, pero estamos haciendo el trabajo. De paso, si ustedes pueden ayudar, esto es de todo. Estamos haciendo un listado, un levantamiento de todos los jubilados y pensionados que hay en el municipio. También estamos haciendo un levantamiento de si son jubilados, si son pensionados, cuánto ganan, porque no todos ganan igual, va a depender de la fecha en que se jubilaron y cuál es la condición, si viven en casa propia, si rentada, porque a nivel nacional el Comité Ejecutivo mandó a hacer ese levantamiento para tener conocimiento a fondo de la realidad de nuestros jubilados y pensionados. Dice Ana Hernández, a propósito de los jubilados y pensionados, wow, sí, siempre de último y fueron los que más trabajaron. Eso es cierto. Claro. Eso es cierto. ¿Qué te parece? Hay un saludo de Domingo Regalado, Fanny, que yo voy a leer. Porque él dice aquí, muy excluyente. Buenos días para todos, bendiciones, menos para Cheche. Oye, eso se llama menos para mí. ¿Y le va a quitar las bendiciones a Cheche? No, lo bueno es que Papá Dios no nos escucha siempre. Domingo se juramentó con el Licey y no quiere que yo diga eso. Fanny, en conclusión, ¿crees tú o tienen ustedes confianza, certeza de que ese aumento del 10% será implementado en el mes de junio? Sí, Fanny, sí. Porque hubo un acuerdo el 30 de junio pasado. Entonces, ¿qué me garantiza a mí? Digo, a mí no. A los maestros, ¿qué les garantiza de que se va a aplicar? Sería un error garrafal del Ministerio de Educación, del ministro, si no cumpliera. Sí, sería un error porque entonces él estaría poniéndole un menioncito ahí al panel de avispa, entonces ahí sí es verdad que el acuerdo se cae. Porque ese acuerdo incluye paz en las escuelas, pero la paz en las escuelas es si se nos respeta. Pero se ha estado cumpliendo según el listín diario. Bueno, lo que pasa es que ya han venido una serie de pedidos en esas reivindicaciones y unas tantas se han ido cumpliendo. Por ejemplo, el caso que se pidió, los concursos que hicieron, había muchos contratos, se solicitaron los concursos, se hicieron, ya eso es parte del cumplimiento que se ha solicitado. Completivo de tanda se está viniendo haciendo a los maestros que tienen todavía. Por cierto, yo creo que en Tenares hay algunos que nada más tienen una tanda, deben acercarse para que se le complete esa segunda tanda. Bien, quiero saludar a Marino Taveras, que está en sintonía con nuestro programa. Un abrazo, Marino, para ti. De la Junta de Vecinos María Trinidad de los Cayos. También saludar a nuestro queridísimo Javier Iván, que dice, buen día, mis bellos amigos y hermanos. Saludos. Un abrazo para ese muchachito lindo. También saludar a Robinson Rodríguez, que nos dice buenos días. A Enrique Méndez. A Ronnie Vázquez también, que está viendo el programa. A Ana Hernández, Nelly María, Domingo Antonio Regalado. También tenemos a José Valentín, que está viendo el programa. Sánchez. Entre otras personas. Los profesores evalúan por un examen. Mira, evalúan y ponen una calificación. Sacó 60. Eso era antes. Sí, bueno, yo estoy hablando del librito de antes. Sacó 60, sacó 80 en base a 100. ¿Qué puntuación tú le pones al desempeño del presidente de la ADP aquí en Tenares, Jonathan Casado, hasta el momento? Está apoyando la ADP de Tenares, la lucha. De 0 a 100. La lucha de 0 a 100. De 0 a 100, no la lucha, no. En sentido general, el trabajo, el desempeño que está realizando. Pero específicamente el presidente. La cabeza. Ok. Bueno, yo creo que para ganar una buena puntuación, lo primero es que debe manejarse en el ámbito institucional, convocar. Si no convoca, yo tengo que decir que no convoca. Si no socializa las decisiones con el equipo, yo tengo que decir que no las socializa. También tiene que ver si hace informes financieros, si hace una rendición y dice, mira, llegaron tanto, se gastaron tanto. Si no lo hace, yo tengo que decir que no, y no significa que lo esté cogiendo. Entonces, en mi opinión, yo no le daría una valoración en escala, más bien yo le haría un llamado a que el sindicato no es de una sola persona, sino que es de un equipo y que por eso estamos todos ahí y que debemos funcionar como un equipo. ¿Y qué puntuación tú le das al último
concurso realizado por el Ministerio de Educación? Bueno, eso fue un desastre, definitivamente un desastre. Muchos, por la misericordia de Dios, pasamos, muchos. Digo por la misericordia de Dios porque muchos se quemaron no porque le falte las competencias, sino porque fue un desastre. La plataforma era manejada y una evidencia de que era manejada. Fanny, eso es peligroso. Bueno, ustedes saben que había manos oscuras. Este pasa, este se quema. Ustedes saben que si yo digo una cosa es porque tengo las evidencias. La plataforma era manejada porque personas que inicialmente pasaron, después aparecieron reprobadas y después volvieron a aparecer promovidas cuando se quejaron. Personas que habían reprobado luego aparecieron promovidas. ¿Y qué significa eso? Lo primero es que no te daban la calificación de una vez, tú tenías que esperar un par de días y después tú entrabas a la plataforma y tenías la calificación. Entonces, en mi caso, yo fui a concurso para dirección y en mi caso, gracias a Dios, Él sabrá para qué pasé. En mi caso, yo tenía una calificación y estaba promovida. Y de repente, con la misma calificación, aparecí 5 días después reprobada. Reprobada con la misma calificación. Con la misma calificación. Hice una reclamación y a los pocos días aparecí nuevamente con la misma calificación promovida. Luego de eso hicieron un proceso. Por eso como que... y tengo todas las evidencias. Luego de eso hubo un proceso de que estaban llamando a personas que habían quedado en la fecha de corte y en ese proceso esas personas que estaban reprobadas, estaban cerquita ahí, sí. Muchas promovieron, pero eso no solamente implicó que promovieran esas personas. Por ejemplo, en ese proceso a mí me bajaron 7 puntos. Oh. Yo sigo promovida, pero me bajaron 7 puntos. Y tengo las evidencias y ya hice el reporte. Lo llevé al Comité Ejecutivo Nacional para que haga la reclamación y lo llevé a la dirección regional aquí en San Francisco de Macorís. Yo saqué en una de las pruebas 10 de 10, en una saqué 30 de 30 y en una saqué 45 de 50. En la que dice que saqué 45 de 50, hoy si tú entras a la plataforma dice que tengo 38. 7 puntos. 7 puntos. Lo bueno es que todavía sigo promovida, pero con eso se evidencia que la plataforma fue manejada. Oh. Bien. Saludar a Magdaleno Rosario. Mi vecino. Coge ahí el saludito para que tú estás como que no está muy popular. No, mira, dice Magdaleno Rosario, buenos días para todos en el estudio, en especial para mi querido papá Lincoln Minaya. Te dejo fuera hoy. No, te dejo fuera, él no tío, tiene que saludarme, pues yo sé que él me quiere. y a mí no me dijo nada hoy, don Magdaleno. Magdaleno. Fanny, cuando yo... Te caliente con Evelyn. Cuando yo pregunto si la ADP de Tenares apoya la lucha, es por algunos conocimientos que tengo de que un grupo sí, un grupo no, que esto se va a hacer, que esto no se va a hacer. Yo no voy a hablar de que cuando fueron a Santo Domingo por poco se entran 2 profesores a las trompadas. No voy a hablar de eso. Que quizá a usted le haya llegado el comentario, no sé si usted sabía. Pero no fuimos a Santo Domingo. Bueno, fuimos a San Francisco y bueno, fuimos a Tenares. Una marcha que 2 profesores se desafiaron a pelear. Algo escuché, pero no vi. No, que tú no eres más hombre que yo. Bueno. Tú eres un infeliz. Entonces, algo así. Los maestros, los que nos dan clases. Le salió la parte bruta. Mira pero mira qué es lo que pasa en eso, Cheche. Se integran todos. Apoya la ADP de Tenares la lucha. Mira qué es lo que pasa cuando uno está en una función. Por ejemplo, ustedes están aquí, pero ustedes tienen que aceptar que las personas los saluden y los feliciten por el trabajo que hacen, por el bonito trabajo. Pero también habrá personas que los rechacen. Sí. Todos tenemos una tasa de rechazo en la vida. Jesucristo vino aquí. ¿Qué le hicieron a Jesucristo? ¿Y quién soy yo? ¿Quién son ustedes para que no nos rechacen? Entonces, tenemos que ser tolerantes. Hay quienes no toleran las críticas o los cuestionamientos y entonces se genera ese tipo de cosas. Pero yo entiendo que son situaciones que se deben superar y que no se ven como problema per se, sino que en realidad en un Estado de Derecho, en un sindicato, unos apoyan un candidato, otros no lo apoyan, unos se identifican con la ideología de uno, otros con otra. ¿Y qué yo tengo que hacer? Si alguien no está de acuerdo con algo que yo haga, aceptar que ese es su derecho a disentir de mí. Pero hay quienes entienden
que si disienten de sus ideas, pues hay que ridiculizarlo, hay que ofenderle. No, y hay que entender que es la diversidad y es democracia. Y con relación a si apoyaron, bueno, tengo que decirle que hubo un pliego de actividades reivindicativas. En Tenares no se hicieron todas. Por ejemplo, en Tenares se hizo la manifestación frente al distrito, se hizo la manifestación frente a la regional, pero no eran todas esas. Si apoyaron o no, bueno, el que vio la manifestación dice, bueno, la seccional de Tenares se unió, pero sin embargo, antes de eso se había mandado a hacer reuniones con los padres para explicar, hacer asambleas con los padres para explicar qué era lo que estaba pasando, que en caso de que no se respondiera se iba a llegar a esos extremos, pero que en principio no era eso. Esas reuniones no se hicieron ni se orientaron a hacer. Le tomó a los padres por sorpresa. No se hicieron. Posterior a eso, también se estableció, por ejemplo, para el 13 de abril, se había orientado que las sesionales debían hacer una misa, ir a los parques, en las zonas públicas a las 3 de la tarde, misa, culto, para estar manteniendo a la población alerta y atenta de qué es lo que estamos exigiendo, sin alterar la docencia. Claro. Por ejemplo, en Tenares eso no se hizo, no se convocó, no se habló, no se convocó a la directiva, pero también se convocó un encendido de velas que tampoco se hizo en Tenares. Entonces, habría que sopesar qué tanto se apoyó el proceso de lucha. Fanny, vamos a tener que irnos a una pequeña pausa, porque estamos contra el tiempo. Lamentablemente, nuestro invitado de hoy no ha llegado, pero retornamos. Vamos a Así ver. es. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Despierta HM. Estamos conversando con la licenciada Fanny Martínez Mena. Ella es parte de la asociación, de la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores de esta seccional de Tenares. Fanny, porque la asociación de profesores son todos. Sí, somos los todos. profesores. Yo quiero preguntarle algo a Fanny. Nosotros sabemos que la ADP son las personas que sacan la cara por el estudiante. Ahora bien, Fanny, yo quiero que tú me respondas, ¿qué relación tienen ustedes entre la APMAE y la ADP? ¿Qué relación hay entre esos dos grupos? Mira, la ATMA y la ADP ambos son organismos de consulta y de participación del sistema educativo dominicano. Por ejemplo, el distrito debe consultar con la ATMAE. ADP, antes de emprender una lucha, debe concientizar también a la ATMAE Como de ir más de la mano, Más ¿verdad? de la mano. para que se unan y comprendan, porque si tú te das cuenta, en esta coyuntura, la ADMAE fungió como enemiga de las protestas que hace ADP, y entonces ataca porque entiende que se le vulnera un derecho a los estudiantes. Sin embargo, la ADMAE debe entender que el único organismo que lucha por la calidad educativa es la ADP, que los enemigos de la educación siempre van a ser el mismo ministerio y el gobierno, porque son ellos los que no o permiten o no permiten las condiciones dignas para la enseñanza. Entonces, cuando el Ministerio y Educación dice, dotamos de libros a todos los estudiantes, por así poner un ejemplo, es la ADP la que viene y dice, no, espérate, mentira, que fue a la mitad, falta la mitad. Cuando el gobierno anuncia que invirtió tantos millones de pesos y que los estudiantes van en condiciones dignas y pasan los videos en las mejores escuelas, en las escuelas nuevas y todo eso, es la ADP la que dice, espérate, que nada más son 5 que hay así. Hay 20 que no pasa igual y allí tenemos una letrina y allí tenemos una donde llueve afuera y el agua cae dentro. Es la ADP la que lucha para que el gobierno y el Ministerio de Educación garantice las condiciones dignas. Sí, es un asunto de comunicación. Yo entiendo que si la ADP comunica a la ATMAE y le pide su apoyo, pues se hacen unas luchas más dignas, pero deben unirse. Hasta ahora funcionan en cierto punto equidistantes, sí. Te digo porque a veces los padres cuestionan mucho las protestas de la ADP cuando tienen que hacer algún reclamo. Sí, pero sin embargo, cuando hay reclamos internos en las escuelas, sí apoyan, porque existe buena comunicación, un buen engranaje en lo que es el equipo de gestión de las escuelas con la ATMAE del centro educativo. Entonces, ahí sí se integran, luchan por el bienestar de esa escuela en particular. Fanny, la escuela aquí de la Jíbara, hay una escuela moderna, Prácticamente terminada.
Pues yo puedo decirme nada, porque si yo cogí clase en La Perrera en el liceo, La Perrera fue una rancheta que hicieron, ¿verdad? Y que gracias a un sinnúmero de estudiantes, bueno, yo cogí clase en La Perrera, había un cacajo que trajeron, creo que fue de Bonao, que nosotros ahí encima, ¿verdad? En el calor y los mosquitos, así como dice la canción, cogimos clase, se hizo de zinc totalmente y nosotros cogíamos clase ahí, pero yo entiendo que se puede coger clase en esa escuela. ¿Por qué no, la escuela de la Jíbara, por qué no se mudan? Mira, Chiche, hay dentro del acuerdo que se firmó ahora, hay un punto que tiene que ver con habilitamiento de infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que resta? Ya se hizo el acuerdo por la paz del sistema educativo y de las escuelas. ¿Qué es lo que resta? Bueno, que cada directiva de cada sesional diga, bueno, ya se hizo un acuerdo, que el ministro va a seguir cumpliendo con el acuerdo y dentro del acuerdo está el habilitamiento de la infraestructura. Entonces, ¿qué debe hacer, por ejemplo, esta seccional? Decir, bueno, nosotros tenemos que luchar para que nos habiliten esas 2 escuelas o para que nos habiliten una por lo menos adelante y embarcarse. Ustedes tienen 2 escuelas. Tenemos 3 en proyecto, en proceso. Porque, por ejemplo, tenemos el Liceo Isidro Antonio Esteves, tenemos la Escuela Pablo Ramón Romero Aybar, que está en la Jíbara, y también está el Liceo Norte, que está ahí casi frente al Liceo Regino Camilo, que se inició a hacer, que están, exacto, que están en proceso. Frente a Ñuco, sí. Y donde Ñuco tiene la cancha de baloncesto. Sí. Ajá, cogió la calle. Espacio público. El mío no mete, sí. el mío no mete, no. Una buena iniciativa de Ñuco. Yo no sé, mira, Ñuco, no sé si fue consciente o inconscientemente que hizo esa canchita, pero esa canchita le sirve de esparcimiento a muchos jóvenes de ese sector. Claro, Sí. claro. Atrae muchos jóvenes. Y qué bueno que traigamos a colación entonces ese liceo, ¿cómo se llama? Regino Camilo Norte. No, Liceo Norte se Vamos llama. a ponerle- Bueno, se dijo así, no sabemos si ¿Por qué, cuando lo hagan Fanny, me dejen. Vamos a ponerle un nombre Fanny, vamos a mira, ponerle un aquí nombre hay columnas de un maestro bueno. Aquí hay columnas de la educación de Tenares en las cuales se sustenta la historia misma de nuestra educación y que nunca han sido tomados en cuenta para ponerle ni una letrina a su nombre. Llámese doña Mercedita Ferreiras de López, llámese Juanita Morales. Doña Beatriz está viva. Pero se le puede poner. Doña Beatriz está Póstumo, viva. no puede. Tinito Santos, Se le el puede profesor poner. Tinito Santos. La cancha se llama Manuel Osiris Hidalgo López. Sí, pero en cuanto a las ¿Se le escuelas puso? no pueden No, ponerle. ay, ¿por qué no se le pone Marino Enríquez a una escuela? Porque no pueden No, ponerle. pero eso hay que modificarlo. Deberían, sí. Eso hay que modificarlo. Bueno, pero en homenaje póstumo hay muchas Modificamos la personas ley, que hay ley se que se pueden tomar en modifica. cuenta. Pero Eh, yo te pongo, por debería. ejemplo, Pero, por ejemplo, yo vi que, por ejemplo, la escuela de aquí atrás, que se llamaba Básica Regino Camilo, Irma le pusieron Jorge. Irma Jorge, que fue la directora de ese centro educativo. ok, que Irma Jorge fue la directora de ese centro educativo, pero entonces me refiero a esas columnas de la educación. Te mencioné 2 nombres. Doña Juanita Morales, y te mencioné también 3, Tinito Santos, y así como también doña Mercedita Ferreiras. Yo entiendo que es un Caramba. asunto de proponerlo. Y de injusticia. Yo entiendo que es un asunto de proponerlo, porque eso Yo creo que es el tenarense el de ministerio larga acepta, hay data un no se ha procedimiento empoderado aquí en para Tenares. eso. Eso Y no está la, pasando. y la ADP también debe asumir esa parte de reconocimiento al maestro activo, pero también de reconocimiento a las columnas de la educación Sí, tenarense, sí, sí, para sí. es una forma de reivindicar, de devolver, de mantener vivo el legado de los maestros y maestras de esta ¿Quién se encarga sesional. de poner los nombres, Fanny, en las escuelas? Es del Ministerio de Educación. El ministerio, pero sugerido por el distrito. Exacto. Ok, ya. Se hacen los trámites vía el distrito. Estoy casi llamando a mi amigo Daini para decirle, oye, Pero vamos a esperar que lo hagan el liceo primero, porque es más importante que lo hagan que el nombre. Lo importante puede no Fanny, tener nombre. ya quedan 2 minutos Ajá. o 1 minuto y medio. Queremos saber tu opinión sobre la indisciplina en los planteles escolares. Ay, ¿qué le digo? ¿Eh? Ustedes Está que llegan a la fuerte casa, eso, de que, mira, Fanny. ustedes llegan a la casa de que con una funda de hielo en la cabeza. De que, Ay. Es que en las suerte que en escuelas, la escuela suya no se fuma junca ya. en la de que Salustio área de Morillo, Junca. no, en Y la de Salustio Bajo. Morillo hasta ahora es un referente de disciplina. Oh, qué bueno. Como esa hay muchas. Sí,
Sí. Me refiero en Me el centro consta. porque es una escuela de las más grandes del municipio y mantener la disciplina no es tan fácil porque hay casi 600 estudiantes. Pero realmente la indisciplina es un dolor de cabeza a nivel nacional, a nivel general, Sí, porque sí. es un asunto que tiene que ver De familia, de dónde sociedad. vienen, de cómo se están criando, de la comunidad, de la familia misma, porque nosotros decimos solo la familia, pero no solo la familia a veces le enseña una cosa a los niños, pero están en el contexto. Está evolucionando la familia En cierto modo sí. con tantas cosas que En hoy cierto día- modo sí, porque los medios de comunicación, lo que decíamos ahorita, tienen un bombardeo, las redes, los niños ven cualquier cosa, hay poco filtro. También tenemos que conocer que hay muchas familias monoparentales, que la mamá se va temprano a trabajar y el niño cuando llega de la escuela está solo ahí hasta que la mamá llegue y en ese periodo la mamá no sabe lo que el niño ve o el papá o son muchos muchas hogares aristas. disfuncionales. Son muchas Eso es cosas. Pero sí todos debemos poner un granito de arena para que la convivencia sea mejor, los papás ser responsables, porque escúchame que también existen padres que tú le dices algo de un niño y dices, ay, es que yo no puedo con él, y tú tienes que poder. Y si usted no puede, que van a No, poner en la ahora escuela. ellos quieren que los profesores sea que lo ¿Y qué usted eduquen. me deja a mí? Exacto, entonces la educación es algo tripartito, es la escuela, la familia y el ministerio. Son las autoridades, la escuela y la familia. La escuela sola no puede formar a los jóvenes, tiene que ser tripartito. El ministerio traza las pautas, la escuela lo ejecuta y la familia apoya. La familia es lo más importante. Entonces, Bien, es la Fanny, integración. hemos llegado nosotros al final Sí, de pero nuestro yo programa. quería saludar. Despierta Yo HM. puedo dejar de saludar. Una imagen que le mandé a José Yo no Ángel puedo antes- dejar de saludar antes de- a mi amigo Narciso el legendario Ramírez de mi barrio, Los Alcarrizos, City. Amén. Ahí Bueno, está, Fanny, saludito, gracias a usted Narciso. por haber venido a darnos luz, a plantearnos acá, ¿verdad? Los logros que ustedes han tenido ahora en este poco tiempo de gestión que llevan ustedes como ADP, ¿verdad? Y gracias por venir a darnos luz. Yo decía, cónchale, pero son 10%, pero ya usted me dice, no es 10%, es muchísimo por ciento con relación A 3 lo- años a que los no, que no anteriores vieron a años. Linda. Con relación y no a lo que se espera. Yo, ¿qué le habrá pasado a Arnaldo? No se sabe. Yo quiero Pero- agradecerle, Cheche, a ustedes también, al público que los ve día tras día. Gracias por la oportunidad y Qué que buena me tu está visita, viendo Y hoy. qué edificante. Gracias. Con Fanny podemos hablar No, de Fanny, diferentes temas con tanta facilidad. Ay, hombre, bueno, gracias a ustedes que son tan amenos y tan abiertos y gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares, despedirme con un inmenso sentir de gratitud y también hacerle un llamado, recomendación a los maestros y es que no dejemos Ahí está el mensaje final de Fanny. no dejemos que voces disidentes destruyan nuestro sindicato con sus luces y sus sombras. Nuestro sindicato no es un partido, nuestro sindicato es el brazo fuerte de los maestros y las maestras. Con sus luces y sus sombras, gracias al sindicato es que hemos podido conseguir las grandes conquistas que hoy tenemos. Antes que destruirlo y dividirlo, vamos a fortalecerlo. Vamos por más.